Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, hermanos, vamos al libro del profeta Habacuc. Ya había predicado, creo que en la casa, este mensaje y bien, lo voy a volver a decir otra vez. Creo que es propicio para estos tiempos. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Vamos a compartir la palabra, hermanos, con el hermano que tiene a su lado. Libro del profeta Habacuc. Dígame un fuerte amén, por favor, si ya lo ha encontrado. Bien, le damos la gloria a Dios, hermanos, y que esta palabra corra y sea glorificada. Habacuc, capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, diga conmigo, aviva tu obra. Dígalo fuerte, iglesia. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermanos? Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Hermanos, le he puesto el mensaje así: aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy voy a exaltar la palabra. El centro del mensaje es como el del domingo anterior. Es la palabra. La iglesia, hermanos, no puede perder de vista que lo primero tiene que ser la palabra. Diga conmigo, la palabra. Sencillamente porque en esta palabra está la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. En este libro, Dios se ha dignado de que sea de esta manera. Dios se ha revelado a través de este precioso libro. Es decir, que si usted quiere conocer de manera más clara la voluntad de Dios, usted tiene que amar la palabra. Hoy voy a tratar de nuevo este tema. Yo sé que Dios ha estado hablando y va a seguir hablando. La otra semana hay un mensaje bien poderoso también, hermanos, acerca del nuevo nacimiento. Y quiero comenzar diciendo cosas que ya se han dicho en este lugar en otras ocasiones. Toda la Biblia nos da una serie de enseñanzas, pero para poder resumir, digámoslo así, esta enseñanza, podemos decir que la Biblia nos ha mostrado una serie de historias acerca de personas que van detrás de la palabra de Dios o personas que rechazan la palabra de Dios. En eso ha consistido toda la palabra. Jesucristo vino a esta tierra para que aceptaran la palabra de Dios. Los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, podemos decir que toda la Biblia es un continuo ciclo de apostasía y de avivamiento. Diga conmigo, apostasía y avivamiento. La apostasía es un rechazo del propio pueblo de Dios a la palabra de Dios. Por eso es que es importante la palabra. De verdad, el cristiano, hermano, que no ame la palabra, el cristiano que no tenga esa pasión, hambre por la palabra de Dios, de verdad, hermano, hay que entrar en una profunda revisión. Cristiano que no ame la palabra, entonces, ¿a qué estamos jugando, hermanos? La apostasía es un rechazo a la palabra de Dios. Y el avivamiento, ahorita vamos a hablar lo que es realmente un avivamiento. El avivamiento es un volverse a la palabra de Dios. Tanto uno como otro, tanto la apostasía como el avivamiento lo hace la iglesia.
¿Por qué? Porque algo que está avivado fue algo que una vez tuvo vida, entró la apostasía, murió y ahora otra vez se vuelve a las sendas antiguas a hacer la voluntad de Dios. Esto es avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Dígale al hermano, tienes que amar la palabra. Y vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Hermano, yo creo que no hace falta tener los ojos abiertos para ver el río de maldad en el cual estamos, hermanos. Hay un río de maldad. Y ese río de maldad ha estado arrastrando a la iglesia. Y si un río arrastra a un pez, es porque el pez o no tiene fuerza o el pez está muerto. La semana anterior ponía el ejemplo del pez salmón, de cómo él se sobrepone a la corriente, cómo él lucha contra la corriente para poder poner sus huevos y morir feliz de la dicha, porque sacó una generación. Tienen que enfrentar osos, tienen que enfrentar grandes piedras, desafíos, problemas, solo porque este pez salmón tiene dentro de sí algo que tiene que luchar contra la corriente. En otras palabras digo esto, porque la iglesia siempre tendrá que luchar contra la corriente. Una iglesia que se deja arrastrar por la corriente de este mundo es una iglesia muerta. Por eso, hermano, lo que estamos viendo hoy en día es grandes concilios, grandes denominaciones, dejándose arrastrar por la corriente del pensamiento liberal. Ya hay iglesias que están aprobando la dosis personal de droga. Ya hay iglesias, pastores de renombre en Estados Unidos que están al frente de canales de televisión que están apoyando abiertamente la dosis personal de María y de Juana, de marihuana. Ya vemos iglesias, hermanos, iglesias grandes como la iglesia metodista, la iglesia anglicana, iglesias que se soportaron en la palabra de Dios, iglesias que se fundamentaron en la santidad y ahora están doblegando la palabra de Dios, están revelándose a lo que dicen las escrituras y están apoyando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Esto qué es? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Si Jesús mismo aprobó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo demás, hermanos, es querer mostrar un aire de modernismo y de liberalidad, cosa que Dios no ha prometido. Estas iglesias se han dejado llevar por la corriente. Y en esta ciudad seguramente, hermano, y en todas las ciudades y en todas las épocas vamos a encontrar iglesias apóstatas, iglesias rebeldes a la palabra de Dios, que Dios les envía hijos, Dios los respalda con milagros, con señales, con prodigios, y ellos vienen a implantar su propia doctrina en la iglesia. Esto se llama apostasía. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos de apostasía. Hay gente que ha dicho a dos voces que Colombia está viviendo un avivamiento. No, mi hermano. Podemos tener avivamiento, pero Colombia no está viviendo un avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque aunque las estadísticas digan que la iglesia cristiana está creciendo, también podemos ver cuánto ha crecido la corrupción, la maldad, los homicidios, los secuestros, las cosas en este país que están mal, la rapiña, el robo, la corrupción. Y cuando hay verdaderamente avivamiento, todas estas cosas malas tienen que retroceder, porque es una muestra de que el Señor ha llegado a ese lugar. Hoy vamos a hablar de una vida avivada, pero no podemos hablar de una vida avivada si tenemos por debajo a la palabra de Dios. Aleluya. Quizás alguien pueda decir aquí, hermano, yo estoy pasando por un avivamiento. Ajá, hermano, ¿y por qué? Hermano, es que yo sueño bastante. Si no hay palabra, estás mal. Hermano, yo estoy pasando por un avivamiento. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia. Si no hay palabra, estamos mal. Todo descuido de la palabra va a terminar en apostasía. Por eso, mis amados hermanos, es lo que estamos viendo. Como la propia iglesia no ama la palabra,
toda comida que le pongan a la iglesia va a decir, está bien, porque han descuidado la comida verdadera. Y por eso es que vamos a encontrar pactos en dinero, ventas de aceite, venta de predicación, manifestaciones pseudo espirituales que dicen ser del Espíritu Santo, pero que no son del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos ver en algunos videos en internet cómo hemos visto con nuestros ojos liberaciones demoníacas, y son las mismas manifestaciones que dicen algunos que son del Espíritu Santo, y no es así. ¿Todo por qué? Porque la iglesia ha olvidado la palabra de Dios. Una iglesia que olvide la palabra de Dios, fácil va a comprar profecías. Facilito espera la profecía del pastor de fin de año y la va a comprar. Y si no tiene plata, no tiene acceso a eso. ¿Eso qué es? Vender predicaciones, vender lo que hemos recibido gratis. En un tiempo le criticábamos al catolicismo de estar cobrando por las misas y por los matrimonios. La iglesia evangélica está cobrando por las misas. Yo no escuché nada. Pactos en dinero, es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. En su tiempo, Martín Lutero puso una denuncia en un papel con 95 puntos. Las 95 tesis de Lutero. Y dentro de esas cosas, Martín Lutero condenaba las indulgencias. Estaba vendiendo el catolicismo en ese tiempo la idea de que se le podían perdonar los pecados a la gente, simplemente la gente dando dinero. ¿Hay alguna diferencia entre lo que hacía el catolicismo allá en los años, yo no sé, 1400 y quizás mucho antes también? ¿Hay alguna diferencia entre lo que está haciendo, lo que hizo el catolicismo hace años y lo que está haciendo el cristianismo ahora? ¿Cuál es la diferencia? Entonces esto nos tiene que llevar a concluir que la iglesia cristiana está viviendo en apostasía. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Y si estamos en apostasía, entonces podemos decir que podemos pedirle a Dios un avivamiento, porque las cosas están muertas y necesitamos que el Espíritu de Dios le dé vida a la iglesia, hermanos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Podemos, hermanos, practicar una religión exterior, una religión de labios para afuera, una religión llena de rituales, una religión llena de actos externos, pero por dentro, hermanos, no tiene peso. Y quiero recordarte que esta fue una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo chocó contra los fariseos. Le criticaban a Jesús porque hacía milagro un sábado, pero se les caía un choncho en el hueco y cogían el choncho y lo limpiaban, le vendaban las heridas. Se les caía un burro, lo limpiaban, le sobaban las orejitas. Se caía una oveja o un buey o cualquier animal en un hueco y sacaban al animal ese hueco. Ellos habían perdido la noción del mensaje central de la Biblia. Eso fue apostasía. Jesucristo enfrentó un tiempo de apostasía, y Jesús, nuestro Señor, trajo un tiempo de avivamiento en la iglesia. Y así lo hizo Moisés, y así lo hizo Josué, y así lo hizo Gedeón en el tiempo de los jueces. En el tiempo del libro de Jueces es una dinámica de lo que hoy estoy hablando. Apostasía, avivamiento. Dios permitía que le enviaran los enemigos a Israel. Entonces Dios levantaba jueces para que defendieran a Israel y se volvieran. Y mientras Israel se volvía al corazón, a lo que Dios le había dicho, Dios eliminaba y ahuyentaba a sus enemigos. Esto es un ciclo de apostasía y de avivamiento. Así ha ocurrido, hermanos, a lo largo de toda la historia. La iglesia cristiana no tuvo remoquete. La iglesia cristiana durante los primeros 400 años no tuvo sobrenombre. No había iglesia evangélica, no había iglesia bautista, no había iglesia metodista y no había iglesia católica. Como el cristianismo, hermanos, fue, digamos así, surgiendo y el imperio romano fue cayendo,
el mismo emperador romano de ese tiempo, como hacen todos los grandes astutos como Hitler, como Mussolini, se aprovechan, digámoslo así en sentido general, de la religión para aumentar su poder. De manera, hermano, que no podemos ver como algo extraño la combinación entre política y religión, cosa que Dios prohíbe, las mezclas espirituales. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermano? Las mezclas espirituales, Dios las rechaza. No podemos juntar a Cristo con las tinieblas. Entonces, este emperador, Constantino, se le ocurrió una gran idea. El cristianismo tradicional lo convirtió en la religión oficial. Entonces no había nada en ese tiempo, había una libertad de predicar la palabra y empezaron a poner obispos en las ciudades. Y los obispos en las ciudades se reunieron porque quisieron poner un gran obispo, el Papa. Entonces la iglesia de Occidente, que incluía o incluye todavía hoy en día a Grecia. Para los que no saben, la iglesia católica ortodoxa griega tiene un papa propio. Eso fue el cisma de Occidente. ¿Por qué? Porque el cristianismo entró en apostasía y salió la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa rusa tiene un papa aparte. Lo que pasa es que este papa de la iglesia católica es el más popular porque es el papa de la iglesia del pueblo. Así de sencillo, y por eso es que este papa es simpático y tiene a pastores engañados y hay evangélicos engañados, sabiendo que está haciendo lo mismo que han hecho tantos papas, y es hablar el lenguaje de acuerdo al gobierno en que está. Y nunca se atreven a decir que el aborto es pecado, que el homosexualismo es pecado, que se pueden restaurar, sino que dice frases tan elegantes como: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Mis amados, ese no es el punto que se está discutiendo. Ellos son personas, ellos tienen derecho, por supuesto que sí. El punto es que lo que ellos practican es una abominación a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Eso es apostasía. Y la iglesia cristiana está yendo detrás de los Baales. Algo tan sencillo y espontáneo como es el tema de ser apóstol. Hermanos, las cosas que nosotros creemos están basadas en la palabra de Dios y están basadas en lo que los apóstoles dijeron, de manera que lo que ellos dijeron se convirtió en doctrina para nosotros. Por eso es que encontramos en la palabra que nadie puede poner un fundamento sobre el cual ya está puesto, que era el fundamento de los apóstoles. Eso fue, por eso que Pablo dice que él era el último de los apóstoles. Ahora, ¿en qué otro sentido se enseña la Biblia acerca del apóstol? Pablo y Pedro se decían así: Pedro, Pablo. Ahora hay una furia porque le digan apóstol. Y esto yo lo he dicho aquí innumerables veces. No me molesta si usted me dice mi nombre. Yo no escuché nada. No me molesta si usted me dice hermano. No me molesta, ni así. Porque Dios dio ministerios, posiciones para servir, pero Dios no dio títulos. ¿Ustedes creen que había ese orgullo en los primeros apóstoles de Pedro decirle a Pablo o viceversa, apóstol? ¿Sabe? Apóstol es, aparte de los 12 y de Pablo, no hay ninguna, bueno, esto no está ni aquí, gloria a Dios. No hay ninguna, se me fue la palabra, sucesión apostólica. No hay. Ahora, si tú te lees Hechos 14:14, lo puedes buscar después. Pablo incluye como apóstoles a Bernabé y a Timoteo. ¿Cuál era la función de Timoteo? Ir, abrir obras, apoyar a Pablo, pero nunca Timoteo tuvo el afán de que le fuese reconocido como apóstol. Y era un apóstol. ¿A cuánto le gustan las misiones aquí? A ver. Ustedes, si se conectan más con Dios y Dios los lleva, ustedes son apóstoles. Aleluya. Entonces miren, bueno, esto no
voy a hablar de esto, pero el punto es, hermanos, miren la apostasía en la cual hemos caído. Ya al antiguo pastor, digámoslo así, que fue ascendido apóstol, ya es una ofensa que le digan pastor. Ahora tienen que decirle apóstol, porque ya lo ascendieron los hombres, cuando esos son ministerios que Dios nos ha dado. En otras palabras, hermanos, a lo largo de toda la historia está la dinámica apostasía y avivamiento. Muchos han criticado a Martín Lutero. El mismo catolicismo, usted habla con un católico y le va a decir, es que si Martín Lutero se hubiera amado a la iglesia, se hubiera quedado. ¿Cómo? ¿Si lo iban a matar? A Martín Lutero le fue bien, porque tiempo atrás Martín Lutero tuvo dos inspiradores, al menos, a Juan Hus. Juan Hus era un sacerdote católico, y en la misma iglesia, como él levantó el dedo, lo mataron. A un italiano, a Savonarola, también hizo lo mismo. Creo que se llama Guillermo Savonarola. Hizo lo mismo, levantó el dedo en la llaga y lo mataron. Aleluya. Porque ellos comprendieron, hermanos, que la clave para destapar la apostasía estaba en la palabra. ¿Qué hizo Martín Lutero en pocas palabras? Abrió las escrituras. Martín Lutero abrió las escrituras. Hermanos, esto produjo un colapso en el catolicismo, que el catolicismo llevó a hacer la contrarreforma, pero no han podido. Ellos todavía no se han reformado. Cambiaron un poco lo exterior, pero por dentro siguieron lo mismo. Esto es una mini resumen, hermanos, de la historia de la iglesia. La iglesia actualmente está en apostasía teológica y está en apostasía moral. Los fundamentos establecidos en la palabra han sido cambiados. Han sido cambiados. Eso es apostasía teológica. Y los fundamentos establecidos en el código moral de Dios han sido cambiados. Ahí tenemos el tema del homosexualismo, del matrimonio. Entonces, si aceptamos el homosexualismo, aceptemos el adulterio en los pastores. Pastores con 2 y 3 mujeres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A fin de cuentas, hermanos, en su lenguaje sería un libre desarrollo de la personalidad, utilizando un lenguaje de ellos, pero no. Esto no es de libre desarrollo de la personalidad. Esto es de lo que diga la bendita palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? De todo ese movimiento de Martín Lutero salieron una cantidad de movimientos, hermanos, aunque usted no lo crea. El movimiento de Martín Lutero llevó a una reforma. De ahí salieron los metodistas. De ahí salieron los anabaptistas. ¿Sabes quiénes eran los anabaptistas? Pues resulta que cuando Martín Lutero se levanta, a Martín Lutero lo quieren matar. Pero cuando Martín Lutero establece, digamos así, su propia teología, su teología, con el tiempo, hermanos, después de Martín Lutero vino Calvino, surgieron movimientos, hermanos. Esta es apenas la introducción del mensaje, no se preocupen. Surgieron movimientos tales como los anabaptistas, porque los anabaptistas dijeron, ¿sabes una cosa? De acuerdo a la Biblia que nos abrió Martín Lutero, ya no es válido el matrimonio de infantes. Entonces vamos a eliminar el matrimonio de bebés, el bautismo de bebés. Vamos a eliminarlo porque eso no sirve, porque el bautismo está relacionado con el arrepentimiento y no vale la pena 2 bautismos, el de pequeño y de adulto. Entonces esa posición de los anabaptistas les obligó a la gente reformada de Martín Lutero a perseguirlos. Increíble. Hermano, lastimosamente, esta es la historia verdadera de la iglesia. Es una historia de apostasía y una historia de avivamiento. Siempre lo va a haber así. ¿Por qué? Porque Dios siempre, hermanos, ha pensado tener y nunca se le ha salido de la manga de Dios, de la manga. Es una iglesia, un remanente fiel. ¿Cuántos son remanentes fieles aquí, hermanos? Aleluya. Entonces apláudale al Señor, hermano. ¿Qué es un avivamiento, hermanos?
Apostasía es una rebelión a la fe. Apostasía es darle la espalda a la palabra, en pocas palabras, para no enredarnos. Eso es apostasía. Entonces, hermano, una iglesia que no ame la palabra, a pocas cuadras le estará la apostasía esperándolo para que empecemos a hacer cosas indebidas. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento no es eventos grandes. Un avivamiento no es predicar a un pastor del extranjero para que nos traiga una palabra hermosa. Un avivamiento no es tener el ministerio de alabanza y de adoración lleno de instrumentos. Un avivamiento no es hablar como religioso, siervo, varona de Dios. El avivamiento está relacionado no con cosas extrañas. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es, hermano, yo cuando oro me quebranto. No, eso no es avivamiento. Avivamiento no es, aunque Dios no nos habla en sueños, yo lo creo poderosamente. Avivamiento no es, yo soñé o yo tuve esta visión. No, eso es una pildorita de avivamiento. Avivamiento es arrepentimiento. Diga conmigo, avivamiento es arrepentimiento. Ese es el verdadero avivamiento. Y cuando hay avivamiento individual, tú reunido con el otro que está arrepentido y tú el otro con el otro que está arrepentido, podemos experimentar un avivamiento colectivo. Porque el verdadero avivamiento es cuando hay arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren ser avivados hoy, hermanos? Aleluya, ese es el verdadero avivamiento y del cual voy a hablar ahora y de cómo se origina un avivamiento, hermanos. El avivamiento viene cuando pasamos por quebrantamiento, cuando le decimos, cuando Dios nos habla, Dios nos confronta y viene y le decimos al Señor, sabe, lo que he venido haciendo está mal. La falta de amor que tengo por la obra, Señor, está mal. La falta de amor, Señor, que tengo por la búsqueda tuya está mal. Lo que he venido haciendo en secreto está mal. Lo que he venido haciendo con mi novia en secreto está mal. Señor, perdóname. Un avivamiento da muestra cuando hay dolor por el pecado. Eso da muestra de que estás avivado. Cuando lo que hace una iglesia no te burlas ni lo sacas a la luz simplemente para tú levantarte orgulloso, es que te duele. Cuando digo estas cosas de la iglesia, a mí realmente me duele a dónde hemos llegado. ¿Y todo por qué? Porque se ha levantado una iglesia que no ama la palabra. Y usted le pregunta a los hermanos, ¿es de Dios? Y los hermanos le dicen, no sé, pero parece de Dios. Usted le dice a los hermanos, a los cristianos, el pacto en dinero es de Dios. No sé, pero me da resultado. Increíble hasta dónde hemos llegado. ¿Sabe? Las cosas de Dios no son porque den resultado, es por lo que dice la palabra de Dios. Porque aún así, la gente que está en la brujería tiene resultado. Y es de Dios, no es de Dios, pero le da resultado. Porque un marido se lo consiguen pronto, pero doblando rodillas, a veces un hombre, un esposo o una esposa demora. Veo la iglesia callada hoy. Esto es doblando rodillas. Esto es avivamiento. Cuando una persona ora, una persona está avivada. Hermano, es que a veces no siento que no estoy avivado porque yo no siento a Dios, porque no se me eriza la piel. ¿Quién dijo eso? Jesús mismo lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le aplauden, hermanos? Eso es avivamiento. Volverse a las sendas antiguas. Avivamiento es despertarse. Aleluya. Dígale al hermano, despiértate. Eso es avivamiento, despertarse. Y la manera en que tú te despiertas es poniendo la lámpara arriba, en alto. Ese es el despertador. Avivamiento es volverse a Dios, a las escrituras, a la doctrina bíblica. Eso es avivamiento. Avivamiento es fe, es consagración, es salvación. Avivamiento es encenderse, es tener calor. ¿A cuántos han hecho sancocho de pueblo, hermano? Que le toca echar calor allí a la leña, al carbón. Ahora hundimos en la estufa
se oye el tiquitiqui ese electrónico y se prende la estufa. Hay gente que quiere un avivamiento así. El avivamiento es acalorar, echar fuego. Si yo siento que, Señor, esta semana tengo 15 días que no vengo a la iglesia. Señor, tengo 15 días que no oro. ¿Qué me está pasando? Te tienes que sacudir, hermanos. Esto no va a venir porque otro ore por ti. Es que te tienes que arrepentir, volver a hacer las primeras obras y te vendrá un despertar espiritual. Pero no es un sentimiento, es hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Por eso es que Jesús le habla muy seriamente a la iglesia de Éfeso. ¿Sabes qué? Estás haciendo cosas muy buenas, ayunas, vienes a la iglesia, haces tantas cosas en la obra, pero has perdido tu primer amor. Y la solución para volverse al primer amor, dice Apocalipsis capítulo 2, arrepiéntete, le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Y es extraño, o no es extraño, que de 7 iglesias en Apocalipsis, 5 el Señor le dice, a 5 le dice, arrepiéntete. Dígale al hermano, arrepiéntete y vuélvete a la palabra. Aleluya. ¿Cuántos Dios les está hablando, hermanos? A veces me preocupa ver la iglesia callada, hermano. Aleluya. Eso es avivamiento. Avivamiento es dar vida a algo que se está muriendo. La iglesia se está muriendo, iglesia. Y si la iglesia misma, la iglesia que lleva el mensaje de Dios, se está muriendo, la sociedad también tiene que morirse. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es lámpara. Y si a la iglesia se le cortan los servicios de luz y de agua, toda la sociedad va a estar muerta. Estados Unidos está así, primeramente por la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de las cabezas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estados Unidos está así por la iglesia. Colombia está así, es por nosotros. Por nosotros. ¿Hace cuánto fue la última vez que tú elevaste una oración por el presidente? ¿Hace cuánto tú, iglesia, que te dices iglesia de Jesús, hace cuánto no elevas una oración por los gobernantes de este país? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no te da dolor ver la podredumbre de la corrupción política que vemos? ¿Hace cuánto no te da dolor ver leyes injustas? ¿Hace cuánto no te da dolor? Entonces es que nosotros mismos necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Dígale al hermano, necesitas un avivamiento. ¿Sabías que la Biblia estuvo por miles, cientos de años cerrada? Alrededor de 1500 años la Biblia la cerró la Iglesia Católica. El catolicismo le dijo al pueblo, hermanos, de alguna manera le dijo, no van a leer la Biblia. Nosotros somos los encargados de interpretarla. Y ellos mismos se dicen la iglesia. Y mucho del lenguaje de la iglesia católica, cuando dice que es la iglesia, se refiere a los cardenales y a los obispos. La iglesia es la que tiene la potestad de interpretar las escrituras. Pero se dicen ellos mismos la iglesia. Pero la iglesia somos todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por 1500 años la Biblia estuvo cerrada. ¿Cómo se salvaron? 1500 años el infierno, vea, engordándose de almas condenadas porque le fue cerrada las escrituras. Rezarle a la Virgen no salva, antes condena al infierno. Rezarle a los ángeles no salva, antes condena. Las bulas papales nunca han salvado, ni salvan ni salvarán. Ahora está, y quiero hacer énfasis en esto, no es mi interés atacar el catolicismo, es exponer la verdad bíblica. Hace unas semanas atrás, ustedes vieron por noticias cómo el Papa autorizó que los sacerdotes perdonaran el pecado de aborto. Increíble. Cuando las 24 horas del día, 365 días al año, una persona que haya abortado va de rodillas a Dios y siempre va a tener perdón disponible, hermano. Increíble. Me daba risa en las noticias.
¿Cómo se ha abierto el Papa? Este es un Papa moderno. Increíble, si mi Biblia siempre ha dicho que el perdón de Dios siempre está disponible, y mi Biblia ha dicho que ningún hombre puede perdonar pecado, sino solamente el Cristo de la gloria, hermano. Aleluya. Miles de almas se fueron al infierno. Hoy también miles de almas se están yendo al infierno. Por eso es necesario que tú ames la palabra, para que le hables la palabra, para que el WhatsApp de Goliat lo conviertas en el WhatsApp de David, para que el Facebook de Goliat lo conviertas en el Facebook de David. Es para eso que Dios te ha dado esa herramienta, para que prediques, así sea que te bloqueen, pero predica el evangelio por allí, aburre a la gente. Que si te bloquean, bueno, el otro hermano que no bloqueó también se va a encontrar con la palabra hasta que se convierta. Y si no se convierte, nunca le va a poder decir a Dios, nadie me predicó. Y Dios le va a mostrar en el libro de la vida, ahí estaba Ana predicándote el evangelio en Facebook y tú la bloqueaste. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? ¿Qué vamos a hacer con el WhatsApp de David? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con tantas cosas que el diablo nos está mandando y nosotros le seguimos la corriente al diablo? En vez de poner, hermanos, una frase que evangelice, estamos poniendo frases que no evangelizan, que no tocan a la gente, que no cambian a la gente, hermano. Necesitamos avivamiento. La propia iglesia necesita avivamiento. Si la propia iglesia es la que se está llenando de poner cientos de fotos allí para que lo vean en Facebook, entonces la propia iglesia necesita un avivamiento. Yo no escuché nada, hermano. Ya lo había dejado de mencionar. Aleluya, necesitamos avivamiento. Quizás nuestros familiares, algunos, se están condenando. Y todo el que se muera sin Cristo se va para el infierno. Absolutamente. A no ser que allí a última hora invoque a Jesús, Señor, ten misericordia, perdóname, pero a última hora. Y esto no es común, pero hay la opción. Pero normalmente, hermanos, a veces la gente endurecida lo que hace, si ha practicado la idolatría, en su última instancia a veces sigue practicando la idolatría. Señor, que la Virgencita me acompañe, que tus ángeles me tengan en tu reino. Y nunca se arrepienten y nunca le piden perdón a Dios por sus pecados, hermanos. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay confesión de pecado, Dios no está obligado a perdonarlos. Hermano, es que Dios es amor, sí, pero Dios también es justo. Y Él va a perdonar los pecados de los cuales tú te hayas arrepentido y te hayas apartado. Así que, hermano, el hecho de ser cristiano, hermano, no es cualquiera cosa. Jesucristo murió por nosotros, era porque, o es, y era, y será, porque para Dios un alma vale. ¿Sabes cuánto vale un alma? Todo el mundo. Todo el mundo. Un alma vale lo que todo el mundo para Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto vale un alma para ti? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué en vez de estar enviando, te reto, los que tienen Facebook, los que tienen WhatsApp, crea una lista de difusión y cada semana predica un mensaje y envía un mensaje allí? Aleluya. El profeta Habacuc, abra otra vez la Biblia, ahora sí vamos para el mensaje. El profeta Habacuc fue contemporáneo con el profeta Jeremías. El profeta Habacuc fue contemporáneo con el profeta Ezequiel. El profeta Habacuc fue contemporáneo con Daniel. El profeta Habacuc no pertenecía al jet set de los pastores evangélicos en Cartagena ni en Colombia, pero el profeta Habacuc tenía dolor por las cosas de Dios. En el versículo 1 y hasta el 3, el profeta Habacuc se queja ante Dios, pero por el dolor que está pasando, que le duele de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc, es tremendo, ¿eh? Una profecía que vio.
¿Hasta cuándo, oh Jehová? Mira las preguntas de Habacuc. ¿Hasta cuándo? Dígale conmigo, Señor, ¿hasta cuándo la apostasía en la iglesia? ¿Hasta cuándo los pactos en dinero? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, violencia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. En otras palabras, palabras más, palabras menos, lo que Habacuc estaba haciendo, Habacuc le estaba diciendo una serie de preguntas a Dios. No se estaba quejando. Habacuc le estaba haciendo unas preguntas legítimas a Dios acerca de la maldad en la nación, acerca de la maldad en el propio pueblo de Dios, que era la nación de Israel. Es legítimo que tú le hagas preguntas, Señor, ¿hasta cuándo va a haber tanta violencia, sicariato en mi país, idolatría en mi país? ¿Hasta cuándo, Señor, será la apostasía en la iglesia que estamos viendo? En otras palabras, Habacuc lo que le estaba era trasladando a Dios, le estaba pidiendo una respuesta. Toda pregunta que tú le hagas a Dios tiene una respuesta. Dígaselo al hermano. Dígale, hay respuesta para tus inquietudes en Dios. Aleluya. Se preguntaba a Habacuc a lo largo del capítulo 1 si habían naciones más malas. Decía, Señor, hay naciones más malas y tú no las castigas. Señor, Israel está siendo castigado por su desobediencia, porque es así, porque la palabra de Dios dice que el justo juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y viene la respuesta de Dios, porque toda pregunta que hagan los hombres, Dios la va a responder. Dios hará justicia a su debido tiempo. Todo lo que está pasando, de pronto alguno se pregunta, bueno, si sigue la apostasía, ¿por qué siguen los milagros? Porque Dios es fiel a su palabra, pero a los apóstatas su condenación no tarda, dice la Biblia. Su condenación no tarda. Y Dios les da una respuesta a Habacuc, y Habacuc se reconforta en esa respuesta en el capítulo 2. Y viene Habacuc y hace esta oración con base en la palabra que Dios le dio. Yo no escuché nada. Con base en la palabra de Dios. Esa es la clave del avivamiento. La clave del avivamiento no es, como lo dije ahorita, la alabanza más grande de la ciudad, la iglesia más grande de la ciudad, los milagros más asombrosos. El avivamiento no comienza por allí. En Habacuc lo dice, y lo dice Hechos de los Apóstoles. Ahorita vamos para allá. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Lo que pasa es que hemos entendido, y con la lluvia de videos en YouTube, hemos entendido mal lo que es un avivamiento. Un avivamiento, escucha, este es el mensaje. Un avivamiento comienza por la palabra. ¿Cuántos lo reciben? Todo avivamiento comienza por la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí el profeta Habacuc, he oído tu palabra. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios? ¿Hace cuánto no oyes la voz de Dios? Necesitas estar avivado. Haré esta pregunta nuevamente, que la he hecho otras veces y no me la va a contestar. Contéstesela a Dios. Los cristianos aquí, levanten la mano mentalmente. Levanten la mano mentalmente. Los cristianos aquí, ¿cuántos se han leído la Biblia más de una vez? No, la gloria a Dios. Una vez estoy diciendo. Entonces, ¿estás avivado? Si te han pasado los años en el Evangelio y no te has leído la Biblia una vez, necesitas un avivamiento. Dígale al hermano, póngase las pilas. Necesitas un avivamiento.
2 veces, 3 veces. ¿Quién se le ha leído la Biblia 3 veces aquí? 5 veces. Todos los que agacharon la mirada ya saben que es con ellos. Y los que no también. He oído tu palabra. ¿Hace cuánto Dios te habló a través de la palabra? Y Dios habla de muchas maneras. Pero usted quiere tener seguridad, Dios habla a través de la palabra. No, mejor no digo ahí. Quiero sentarme en la palabra. Quiero resaltar esto. ¿Hace cuánto no escucha la voz de Dios? Si crees que la voluntad de Dios está en la palabra. Yo creo que Dios habla a través del hermano. Yo creo que Dios habla a través de la historia, de los sucesos históricos. Yo creo que Dios habla en sueño, y Dios me habla en sueño bastante. Y Dios habla en visiones, aunque no tanto como en sueños a mí, en mi caso. De pronto a otras personas sí en visiones. Pero si todas estas cosas, como Dios nos habla, no está de primero la palabra, podemos cometer apostasía. Aleluya. Primero tiene que ser la palabra. ¿Cuántas veces lees la Biblia a la semana, iglesia? ¿Cuántas veces? No me vengas con la excusa, hermano. No importa la cantidad que tú leas, Señor, lo importante es que tú leas y sea un versículo. Bueno, quédate con ese versículo. Y vas a estar diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. Hermano, este mensaje no es para llenar un requisito. Este mensaje es para que salgamos de aquí, hermanos, y te preguntes, de verdad te lo digo nuevamente, y te puedo incomodar, pero ¿cuántas veces te has leído la Biblia? Si tú tienes en el cristianismo al menos 3 años o más, al menos has debido leerte la Biblia una vez, al menos. Si tienes 10 años, mínimo, como muy mal, 3 veces, al menos. O 4 o 5 veces. ¿Por qué hay tanta pereza con la palabra? ¿Por qué en la iglesia, y este es el mensaje no es el avivamiento y gritamos y lloramos y ya y saltamos, no. El hecho central de todo avivamiento se llama la palabra de Dios. Por lo demás, está jugando a ser evangélico. Me bauticé, pero no amo la palabra. Oro en lenguas, pero no amo la palabra. ¿Qué está pasando? Tenemos que volver, hermanos, a pedirle a Dios y volver a esta palabra de Habacuc. He oído tu palabra y temí. O sea, que Dios habla todavía. Y si dice que temió, la palabra nos tiene que hacer temer, temblar. Porque en la palabra de Dios están los juicios venideros. En la palabra de Dios dice que el que no acepta a Jesucristo se va para el infierno. En la palabra de Dios dice que el que lleva una vida insípida, fría, indiferente con Dios, no se salva. He oído tu palabra y que esta palabra que estás escuchando salgas de aquí con temor y temblor. Y vas a ver, yo no sé cómo vas a invertir el tiempo, pero tienes que apartar tiempo para Dios. Aparta tiempo para Dios. No dejes que nadie te toque ese tiempo para Dios en tu devocional diario. No podemos pasar, hermanos, ir a caer en que tenemos que hacer un devocional mecánico, hermanos. Lea la Biblia cuantas veces, las veces que sea necesaria. Hasta que venga Cristo, usted se tiene que devorar ese libro. Pero pídale a Dios, si hasta ahora no ha sentido nada, dígale, Señor, pon hambre de tu palabra en mi vida. Y dispóngase a apartar un tiempo para el Señor. No importa que te molestes conmigo, debiera darnos vergüenza si tenemos más de 3 años en el Evangelio. Si decimos que somos cristianos y ni siquiera una vez, iglesia, una vez hayamos leído toda la Biblia. ¿Cómo vas a tener el panorama completo? ¿Cómo lo vas a tener? Hay que despertar, iglesia. Si no, es que necesitas un avivamiento, gloria a Dios. No te la has leído, necesitas un avivamiento. Necesitas arrepentimiento. Necesitas que mires por qué no tienes hambre por la palabra de Dios. No la entiendes.
Pues no la entiendes porque no la lees. No la entiendes porque no te quebranta. No la entiendes porque no haces el discipulado en la iglesia. Para eso es el discipulado, para instruir a la gente. No es para llenar el espacio en la iglesia y controlarlo. Esto es porque Dios mismo te quiere educar. Y fue una orden de Jesús a ser discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Las dos cosas. Pero hay gente que se dice cristiana y no hace nada. Ni se bautiza, ni se deja enseñar. O si se bautiza, no hace el discipulado. Y quiere ser discipulado y no se bautiza. ¿A qué Jesús estamos obedeciendo? Sí, eso fue una orden de Jesús. Aleluya. He oído tu palabra y temí. O sea que todo avivamiento, ¿con qué empieza, hermano? Diga conmigo, con la palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora sí, ya que he oído tu palabra, ahora Señor, avívame. Voy a estar avivado. Y si veo que estoy menguando en la iglesia, en la congregación, voy a pellizcarme y me voy a sacudir y voy a estar en el ayuno hasta las 6 de la tarde. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Mira las dos cosas que le pide a Habacuc. Primero, que avive su obra. O sea, que venga a su iglesia muerta. Pero que también le pide a Habacuc que tenga misericordia de la iglesia. ¿Qué tal que Dios envíe fuego a la iglesia? Estaremos consumidos, hermano. Por eso hay que pedirle misericordia. ¿Sabes, Señor? Tu palabra la tengo ahí en la esquina. Tu palabra la tengo ahí enfrente del televisor. Y sobre la Biblia está el control remoto y el celular. Avivados por el control remoto, por las horas de televisión. La palabra tiene que ser primero. ¿Tienes problemas con los malos pensamientos? Satura tu mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Todo movimiento de avivamiento sin la palabra será perecedero. Y ahí vemos ejemplos en Gales, hermanos. El avivamiento de Gales no duró, se murió, no quedó para la historia. Si nos vamos a Lucas, aquí hay un ejemplo de avivamiento con la palabra, el Evangelio de Lucas. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? ¿Qué actitud vas a tomar después que salgas de aquí? En el camino de Emaús, Lucas 24. Aviva, Señor, tu obra en esta iglesia. Es lo que más le pido a Dios. Que gente que se despierte, que no haya que empujarla a la congregación, que no haya que empujarla al servicio. Gente, le pido a Dios que ame la palabra, su presencia. Aleluya. Lucas capítulo 24, versículo 13. Mira lo que dice. Y he aquí, ya muchos conocen este pasaje. Dos de ellos, en el pasaje anterior habla de los discípulos. Es decir, que estos eran discípulos de Jesús, pero quizás eran de los 70. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, Jesús viene a nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Jesús camina con los otros. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, los ojos. Y les dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué hablan tanto de fútbol? ¿Por qué hablan tanto de cosas que no sirven? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, miren diciéndole a Jesús.
O sea, le estaban diciendo a Jesús que no conocía las escrituras. Increíble. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús por dentro, ¿cómo no? Yo fui el que me morí, resucité y voy a saber menos que ustedes. Entonces él le dijo, para ver si sabían, Jesús les dijo, díganme los profetas menores en orden alfabético. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. O sea, estaban repitiendo una teología. Estaban repitiendo la doctrina de la resurrección que vimos en el discipulado con Rafa Cantillo y con William. Estaban repitiendo, varón profeta, poderoso en obra y en palabra de delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia y le crucificaron, y ahí siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando. Y viene Jesús, como Él es la palabra. ¿Cuántos creen que Jesús es la palabra de Dios? Entonces dice, y Él les dijo, oh insensatos de corazón, ¿cómo son los que no conocen la palabra? Son insensatos de corazón. Yo no escuché nada. Y tardos de corazón para creer. Es extraño que los que no aman la palabra quieren tener más fe. ¿Cuántos quieren tener más fe? Escuche la palabra, la predicación en la iglesia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay unos que quieren tener una fe online. Fe online se llama eso. Usted quiere tener más fe, usted necesita escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay gente que tiene fe semanal. El que la cogió, la cogió. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Es decir, Jesús le dio por la cara con la Biblia. Siguiendo a todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. O sea, todas las escrituras, ¿de quién hablan, hermano? De los apóstoles, de la prosperidad. Todas las escrituras, el personaje principal se llama Jesucristo. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. O sea, que Jesús era como gracioso también. O sea, hizo como que voy de viaje, hermano. Mas ellos les obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Así se va a llamar un programa que tengamos en la iglesia, cuando tengamos la emisora en el nombre de Jesús. Así se llamará, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó pan. Qué bueno, ¿eh? O sea, la cena, no se pierda de la cena del Señor, hermano, no se la pierda. Tomó pan y lo bendijo y lo partió y se les dio. Entonces, cuando tomó pan, le fueron abiertos los ojos. ¿Cuándo le fueron abiertos los ojos? Cuando Jesús les predicó todo lo que estaba en los versículos anteriores. Cuando Jesús les predicó la palabra, serán abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos y reconocieron más. Mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. Miren lo que hace la palabra, hermanos. Si usted lee la palabra sin esto que está en verso 32, usted no está avivado. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, hermanos. ¿Cuánto arden cuando abren la Biblia y empiezan a leerla? ¿Cuántos arden de Dios? ¿Cuántos se desesperan porque llegue ese momento para leer la palabra y estar en comunión con Dios? ¿Cuántos tienen ese ardor, hermano? Si tienes ese ardor, es que estás avivado, hermano. Apláudele al Señor, hermano. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Jesús nos hablaba. La palabra, le estaba hablando la palabra. No nos engañemos. Todo avivamiento comienza con la palabra.
mientras el verbo, mientras la palabra nos hablaba en el camino. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Miren lo que hace la palabra, nos hace ir a la presencia de Dios. Jerusalén representa la presencia de Dios. Si lees la Biblia y no buscas la presencia de Dios, no estás pasando por avivamiento. Aleluya. Número 3, si lees la Biblia y dice, después que volvieron a Jerusalén, los que aman la palabra y los que están avivados siempre van a querer congregarse. Yo no escuché nada. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Cada vez, hermanos, siempre vamos a querer buscar a los hermanos para estar orando. No es para estar viendo fútbol. Y hallaron, dice aquí, a los 11 reunidos en la iglesia el jueves, en la Santa Unción. Y a los que estaban con ellos, que decían, o sea, los que son avivados por la palabra, los que están experimentando un avivamiento, son los que pueden decir con el corazón, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas. Esos son los avivados, los que cuentan las cosas que les suceden, las experiencias con Jesús, las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo ellos le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Necesitas la palabra. Aplauda al Señor, hermano. Por eso es que el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel, mi pueblo perece. Mi pueblo perece todavía. El pueblo de Dios está pereciendo porque no ama la palabra. ¿Quieres ser engañado o por lo menos posible? Ama la palabra. Ama la palabra, devórate la palabra. Comprende que la palabra tiene un mensaje de unidad que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. En Hechos capítulo 2, ya termino casi, hermanos. En Hechos capítulo 2. Y la gente toma este pasaje para decir que todo avivamiento viene cuando viene el Espíritu Santo. Y como ya usted sabe esa historia, pues no vamos a leer Hechos capítulo 2. Simplemente, Hechos 2. Escucha. Hechos 2 es la consecuencia de qué, a ver. El que me diga lo eximo del próximo culto el otro domingo. Hechos 2. Tan sencillo, hermano. Esto es pura matemática espiritual. Hechos 2 es la consecuencia de Hechos 1. Ahí está la clave del avivamiento en Hechos 1. Versículo 15. Hércules, hermano, yo pensé que me iba a decir una gran revelación. Hechos 2 es la consecuencia de Hechos 1. En otras palabras, ¿qué son las lágrimas? ¿Qué son los sueños, las visiones, las revelaciones? Simplemente son los frutos del avivamiento. Pero la raíz del avivamiento está en Hechos 1. Y en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos y los reunidos eran como 120, reunidos todos los días en oración, 120 en número, y dijo, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Varones, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Qué estaba poniendo Pedro de primero? Diga conmigo, las escrituras. Si no hay escritura, Espíritu Santo no vendrá, porque el Espíritu Santo simplemente va a corroborar lo que dice la palabra, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿cuántos le aplauden a Jesucristo de Nazaret? Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? Pablo conocía la palabra y simplemente el Espíritu Santo trajo a recordación a Pedro, que eso se tenía que cumplir
lo que estaba en las Escrituras y que Pablo ya había leído y que Pablo ya conocía. Hermanos, si queremos un avivamiento, tienes que amar la palabra. Avivamiento no es ausencia de problemas, porque aún antes ellos sufrieron problemas, persecuciones, cárcel, naufragio. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, ahora sí viene y aparece después que Pedro menciona las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Por eso Habacuc dice, oye, mire lo que dice Habacuc en el capítulo 3, devuélvase conmigo otra vez, hermanos. Mire lo que le produce la palabra de Dios a Habacuc. Habacuc capítulo 3. A causa de la palabra que oyó en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, Habacuc dice, he oído tu palabra. He oído tu palabra. ¿Sabe qué le produjo a Habacuc? Oír la palabra. Versículo 16 dice, se conmovieron mis entrañas. La palabra de Dios no es para hacerte sentir simpático. La palabra de Dios es para que se conmuevan tus entrañas y te duela lo que le pasa a la iglesia. La palabra de Dios es para que se conmuevan tus entrañas y dejes el pecado que está haciendo, que dejes la frialdad, el desconocimiento. Para eso es la palabra de Dios, para que se conmuevan nuestras entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. La palabra de Dios es para que veamos cuán pequeños somos ante la voluntad de Dios. Si en la iglesia no se convierten almas hace tiempo, es que esta iglesia necesita un avivamiento. Si nadie se bautiza en el año, es que esta iglesia necesita un avivamiento. Si nadie se ha casado por años en la iglesia, es que esta iglesia necesita un avivamiento. Si no hay disciplina en la iglesia, esta iglesia necesita un avivamiento. Si en la iglesia hay mundanalidad, esta iglesia necesita un avivamiento. Si la iglesia no está influenciando la sociedad, es que necesitamos un avivamiento, iglesia. Si está aumentando la violencia y la inmoralidad dentro y fuera de la iglesia, es que necesitamos un avivamiento. Si la predicación que se hace desde el púlpito y en tu vida diaria no conmueva a nadie, es que necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos están de acuerdo, iglesia? No hay avivamiento si no hay si no hay arrepentimiento. Quiero terminar con esto, con un pasaje muy conocido por todos, que está en el segundo libro de Crónicas. Todo avivamiento tiene arrepentimiento. Arrepentimiento. El próximo domingo es la segunda parte de este mensaje, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hoy es tiempo de avivamiento para esta iglesia. Yo necesito un avivamiento. Dice versículo 14, segunda de Crónicas 7, 14. Miren cómo comienza un avivamiento. Avivamiento no es huya. Avivamiento es arrepentimiento. Avivamiento es humillarse. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué está esperando Dios? ¿Quién es el primero que debe humillarse? ¿El presidente? ¿Los congresistas? Dice mi pueblo. La iglesia es la primera que tiene que humillarse ante la presencia de Dios. Y ese ayuno del 12 de octubre será para humillarnos, para clamar por esta iglesia, por esta ciudad y por este país. Pero la iglesia es la primera que tiene que humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, Dios espera que la primera persona que invoque el nombre de Dios no sea el presidente, sino su iglesia.
y la iglesia tendrá que orar. Todo avivamiento tiene oración. Ahí estamos reunidos los 120 orando. Todo avivamiento tiene oración y buscar en mi rostro. Todo avivamiento despierta un deseo por buscar la presencia de Dios, por el rostro de Dios. Si antes de venir a tocar los instrumentos o a venir a cantar no te has humillado, no has invocado, no has buscado el rostro de Dios, no hay avivamiento en el ministerio de adoración. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, mire lo que viene el entonces. A veces Dios no escucha nuestras oraciones por falta de avivamiento. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, mira lo que dice el cielo. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos un avivamiento. Ahora están abiertos mis oídos. Dios no escucha todas las oraciones, te lo quiero recordar. Y te lo voy a repetir. Dios no escucha todas las oraciones. Las oraciones del impío que no se quiere arrepentir y quiere seguir en su pecado, Dios no las escucha. Tienen que volverse a Dios, arrepentirse, volverse a Él, a su palabra, y luego así, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en la santa unción. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. Algo se va a romper hoy. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Aleluya. Es increíble que esta palabra se la dio Dios a Salomón. Salomón, que le pidió sabiduría para dirigir su pueblo. Y Dios le termina diciendo: ¿sabes, Salomón? Dile a mi pueblo que yo voy a estar con ellos, pero mi presencia será condicional al arrepentimiento. Mientras más profundo sea tu arrepentimiento, más alto será tu avivamiento. ¿Cuántos le aplauden al Señor, iglesia? Vamos a orar y póngase sobre sus pies, iglesia.